Continuamos. En esta parte, jóvenes, vamos a ver una ley muy parecida, jóvenes, a la anterior. Ley de los volúmenes parciales. ¿Qué dice, jóvenes, la ley de Amagato? Dice lo siguiente. En una mezcla gaseosa, el volumen total de la mezcla es igual a la suma de los volúmenes parciales. Muy parecido a la ley anterior, ¿sí o no? ¿Qué decía la ley de Dalton? En una mezcla gaseosa, la presión total es la suma de presiones parciales. Aquí, similar, pues. El volumen total es la suma de volúmenes parciales. Entonces, matemáticamente podemos expresar así. Volumen total de una mezcla gaseosa es igual al volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen del enésimo componente. La suma de los volúmenes de los componentes. Eso viene a ser volúmenes parciales. Ahora la idea es, ¿y qué entendemos por volumen parcial? Imaginemos entonces un recipiente que contiene un gas metano, una presión de 10 atmósferas, 500 Kelvin. ¿Correcto? Ese metano, jóvenes, a esta presión, 10 atmósferas, 500 Kelvin, tendrá un volumen. Digamos, jóvenes, 20 litros. Otro recipiente contiene hidrógeno, a la misma presión del metano y a la misma temperatura del metano. Ese hidrógeno ocupará un volumen. Digamos, jóvenes, 60 litros. Si estos dos gases los mezclamos en un mismo recipiente, acá tenemos metano, ahora tenemos hidrógeno también, pero la mezcla se encuentra a igual presión que el gas, a la misma temperatura que los gases. El volumen de esta mezcla gaseosa a la misma presión y temperatura de los gases, el volumen total será la suma de los volúmenes parciales. Entonces, volumen total es volumen parcial del metano más volumen parcial del hidrógeno. En este ejemplo hipotético, 20 más 60, 80 litros. Eso viene a ser, jóvenes, la ley de los volúmenes parciales. El volumen total de la mezcla gaseosa es igual a la sumatoria de los volúmenes parciales. ¿Y qué es volumen parcial, entonces? El volumen parcial es el volumen que ocupa un gas cuando está solo, a la misma presión y temperatura que la mezcla gaseosa. Eso se llama volumen parcial. Ahora les pregunto, cuando el metano ya está mezclado con el hidrógeno, o el hidrógeno está mezclado con el metano, ¿qué volumen ocupará? ¿20 litros? El hidrógeno aquí mezclado, ¿qué volumen ocupará? ¿60 litros? No, va a ocupar, jóvenes, igual que el volumen del recipiente. Porque en una mezcla gaseosa, el volumen, ¿quién lo determina? El recipiente, ¿no? ¿Correcto? Entonces, jóvenes, el volumen del metano, jóvenes, aquí es 80 litros, por si acaso. Y el volumen del hidrógeno es 80 litros. Así es. Diferente, ¿no es cierto?, a la presión. ¿Sí o no? Diferente. Cuando el hidrógeno y el nitrógeno están mezclados, la presión en la mezcla es igual a la presión parcial. Pero acá no, pues. El volumen del metano no es igual a 20, no es igual a 80, a 60. Es igual al recipiente, jóvenes. Por si acaso. Entonces, como nota, jóvenes, el volumen de un gas en la mezcla es igual ¿a quién? ¿A quién? Al volumen del... Claro, es igual al volumen del recipiente. Al volumen del recipiente. Eso, jóvenes, es importante. Volumen del gas cuando ya está mezclado, es igual al volumen del recipiente. Así es.
repetir esta última parte, jóvenes. En la ley de los volúmenes parciales, ya, usted debe considerar lo siguiente. Cuando los gases se encuentran solos, ¿no es cierto?, la presión y la temperatura de estos gases es igual que la presión y temperatura de la mezcla. ¿Correcto? Entonces decimos, la presión y la temperatura se mantienen constantes. ¿No es cierto? Son iguales. Si la presión y la temperatura se mantienen constantes, el volumen, jóvenes, ¿de qué va a depender? Del número de moles. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver en esta parte entonces relación entre volumen parcial y volumen total. Les decía, por ejemplo, de que la ecuación universal se puede aplicar para un componente y para toda la mezcla. Si es para un gas, lo llamamos presión parcial, temperatura, moles parciales o moles del gas. Y si es para toda la mezcla, lo llamamos acá presión total, moles totales. Al relacionar, ¿no es cierto?, al relacionar aquí, ¿qué es lo que se va a cancelar? R se cancela dentro. El gas y la mezcla tienen igual presión. Se cancela la presión. La temperatura también es igual. Se cancela la temperatura. Entonces tienes acá volumen del gas entre volumen total es igual a moles del gas entre moles total. Entonces el volumen de un gas llamado volumen parcial sobre el volumen total es igual a moles del gas entre moles totales. Y ahora, esta relación de moles, eso ya lo conoces del principio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Fracción molar. Claro. Esta es fracción molar del gas. Si igualamos los extremos, despejamos volumen parcial. ¿A qué será igual volumen parcial? Fracción molar por volumen total. Volumen parcial será igual fracción molar por el volumen total. Ahora, también, jóvenes, vamos a deducir aquí relaciones entre, así como acá, presión con moles. Ahora, en base a estas expresiones, vamos a relacionar volumen con moles. ¿Qué relación guarda el volumen parcial con las moles del gas? Directamente proporcional. El volumen parcial de un gas es directamente proporcional a las moles del gas. Relación entre volumen parcial y fracción molar también es directamente proporcional. Volumen parcial del gas es directamente proporcional a la fracción molar del gas. Ya, por último, vamos a ver identidad de Avogadro. ¿A qué llamamos identidad de Avogadro? Bueno, jóvenes, de todo lo anterior que hemos visto, la fracción molar, ¿cómo puedes hallar la fracción molar para una mezcla gaseosa? Moles de un gas entre moles totales. También volumen parcial entre volumen total. Y también presión parcial entre presión total. O sea, hay tres maneras de calcular la fracción molar de un gas. La más usada, ¿no es cierto? Mole del gas entre moles totales. Volumen parcial del gas entre volumen total. Y la presión parcial del gas entre la presión total. ¿Correcto? Eso viene a ser, jóvenes, identidad de Avogadro, se llama eso. Ahora, la identidad de Avogadro que ves ahí, jóvenes, lo podemos expresar en porcentajes. Si a esa expresión multiplicas acá por 100%, entonces vas a tener lo siguiente. Fracción molar del gas multiplicado por 100% será igual mole del gas entre moles totales por 100%. Será igual volumen parcial entre volumen total multiplicado por 100%. Y por último,
presión parcial entre presión total multiplicado por 100%. Así es. Ahora, esta expresión, mole del gas entre moles totales por 100%, eso se llama, jóvenes, porcentaje molar del gas. Y esta expresión, porcentaje del volumen parcial del gas. Y esta expresión, porcentaje de la presión parcial del gas. Los porcentajes de mole, de volumen, de la presión de un gas, ¿cómo son? Iguales. Y cada uno de estos porcentajes es igual a la fracción molar multiplicado por 100%. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos la identidad de Avogadro, pero expresado en porcentajes. Expresado en porcentajes. Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene eso, jóvenes? Es muy importante que sepas esa relación. Imagínate acá, fíjate. Si en un recipiente tienes, por ejemplo, dos gases, A y B. ¿Correcto? A y B. Y resulta que el porcentaje de volumen de A es, por ejemplo, jóvenes, 20%. Te pregunto, ¿cuánto es la fracción molar de B? Fracción molar de B. 0,8. ¿Sí o no? Claro. Porque si el porcentaje de A es 20%, el porcentaje de volumen de B será 80%. Y el porcentaje de volumen es fracción molar por 100%. Entonces, si tú despejas fracción molar, será igual al porcentaje entre 100. Porcentaje 80 entre 100, 0,8. ¿Correcto? Y si él es 0,8, bueno, ya sabes que este es 0,2. Y con eso puedes hallar la masa molar promedio o aparente. Simplemente con este dato, con un solo dato, nada. No importa si esto hubiera sido porcentaje volumen, porcentaje de presión o porcentaje mole, ¿sí o no? Porque cualquiera de estos porcentajes, ¿cómo son? Iguales. ¿Correcto? Así, jóvenes. Muy bien. Fíjate otra análisis. Supongamos, por ejemplo, que tenemos dos gases A y B, y aquí tenemos 4 moles de A y 6 moles de B. ¿Cuál es el porcentaje de la presión de B? El porcentaje de la presión de B. Porcentaje de la presión parcial de B. Bien. El porcentaje de la presión es fracción molar por 100%. ¿Puedes hallar fracción molar? ¿Puedes hallar fracción molar? Claro que sí, pues. Mole de A y B, moles totales, ¿cuánto es? 10. ¿Cuánto es la fracción molar de B? Mol de B entre moles totales. 0,6. 0,6 por 100%. 60%. Eso sería el porcentaje de la presión. ¿Correcto? Así es. Entonces, jóvenes, si hay datos de porcentaje de presión, porcentaje de moles, porcentaje de volumen, todos son iguales. Y mediante los porcentajes puedes hallar la fracción molar. O al revés, sabiendo la fracción molar, puedes hallar porcentajes. ¿Ok? Así es, jóvenes. Muy bien. Tomen sus apuntes, jóvenes. Entonces, antes de resolver las preguntas del boletín, del libro, vamos a hacer un ejercicio de aplicación sobre esta última parte, sobre la ley de los volúmenes parciales. ¿Correcto? La pregunta dice lo siguiente. En un recipiente de 50 litros se tiene una mezcla de hidrógeno gaseoso y metano gaseoso.
Si la masa molar promedio es 7,6 gramos por mol, determine el volumen parcial del hidrógeno y metano respectivamente. Bien, de acuerdo a los datos, tenemos ahí recipiente de 50 litros. Ahí tenemos una mezcla gaseosa, hidrógeno y metano. Su masa molar promedio, o peso molecular promedio también se dice, es 7,6 gramos por mol. 7,6 gramos por mol. Bien. Lo que pide es volumen parcial del hidrógeno y el volumen parcial del metano. ¿Correcto? De acuerdo a lo último que hemos analizado ya, el volumen parcial de un gas, ¿cómo se calcula? La fracción molar del gas por el volumen total. Con esta formulita tú vas a calcular el volumen parcial para cada gas, para el hidrógeno y el metano. Ahora, el volumen total ya está. El volumen de la mezcla gaseosa es el volumen total, que es igual al volumen del recipiente. ¿Qué te falta? La fracción molar solamente. Pero como tienes dato de masa molar promedio, con esto puedes calcular la fracción molar de cada gas. ¿Correcto? Ahora vas a necesitar la masa molar de cada uno. Ahí tienen los pesos atómicos. Masa molar del hidrógeno, ¿cuánto es? 2. Del metano, 16. Entonces, jóvenes, sabiendo la masa molar de la mezcla, ¿no es cierto?, vamos a calcular fracciones molares. ¿Correcto? Entonces acá diremos cálculo de las fracciones molares. Cálculo de las fracciones molares. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculamos las fracciones molares? La masa molar de la mezcla gaseosa, ¿a qué será igual? A la fracción molar del hidrógeno por la masa molar del hidrógeno. Más, ¿qué sigue? Fracción molar del metano por masa molar del metano. ¿Sí? Ahora, la masa molar promedio se conoce. 7,6. Será igual. Fracción molar del hidrógeno. Ponle una X. Por la masa molar del hidrógeno. 2. Más fracción molar del metano. Claro, porque la suma de fracciones molares, ¿cuánto debe ser? 1, ¿sí o no? Entonces, esto debe ser 1 menos X. Fracción molar del metano, perdón, masa molar del metano, 16. Y ahí entonces tienes ya X. Aquí arriba. X para nosotros es la fracción molar del hidrógeno, ¿sí o no? ¿Cuánto sale esto? ¿Ya lo han calculado eso? ¿Cuánto sale? 0,6. ¿Correcto? Por lo tanto, entonces, la fracción molar del metano, ¿cuánto debe ser? 0,4. ¿Listo? Entonces ya tenemos fracción molar del hidrógeno y la fracción molar del metano. Ahora aplicamos esto. Entonces decimos aquí en alfa, entonces, ¿no es cierto? Esto para nosotros es en alfa. Luego entonces, en alfa, el volumen parcial del hidrógeno será igual. Fracción molar del hidrógeno 0,6 por el volumen total. ¿Cuánto es el volumen total? 50 litros. ¿Cuánto sale esto? 30 litros. Así. Luego, el volumen parcial del metano será igual. Fracción molar del metano 0,4 por volumen total 50 litros.
¿Cuánto sale? 20 litros. Esos son, jóvenes, los volúmenes parciales. ¿Y qué entendemos por volumen parcial? ¿Qué se entiende por volumen parcial? Si el hidrógeno estuviera solo, en un recipiente, a las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla, el hidrógeno ocuparía 30 litros. Y si el metano estuviera solo también, a la misma condición de presión y temperatura que la mezcla, su volumen sería 20 litros. Pero cuando está mezclado, ¿qué volumen ocupa el hidrógeno? 50. ¿Qué volumen ocupa el metano? 50. Esos volúmenes son si los gases estuvieran solos, pero a la misma condición de presión y temperatura que la mezcla. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Ahora sí, jóvenes, vamos a resolver la pregunta del libro. Vamos a ver la pregunta número 3. La pregunta 3 dice lo siguiente. La presión de la mezcla gaseosa formada por hidrógeno y oxígeno es 16,4 atmósferas. Bien, acá tenemos una mezcla gaseosa, hidrógeno con oxígeno, la presión total 16,4 atmósferas. Y se encuentra la temperatura de 227 grados Celsius. Rápidamente lo vamos a expresar en Kelvin. Le sumamos 273, o sea, 500 Kelvin. Si el volumen parcial del hidrógeno es 30 litros y del oxígeno es 20 litros, calcule la masa de la mezcla gaseosa. Si el gas estuviera solo, el hidrógeno, por ejemplo, si estuviera solo, este es su volumen parcial, 30 litros. Si el oxígeno estuviera solo, 20 litros. Volumen parcial, recuerden, acabo de explicar aquí, es el volumen que ocupa el gas cuando está solo. Pero la presión y la temperatura de la mezcla y los gases, ¿cómo deben ser? Iguales. Eso sí, jóvenes. Eso tiene que tenerlo presente. Y eso ya hemos visto, jóvenes, en la teoría, justamente. Estamos aplicando la teoría en este problema. Entonces aquí la presión y la temperatura de la mezcla es igual a la presión y temperatura de cada gas. Así es. Iguales. Muy bien, jóvenes. Ahora, el problema nos pide la masa total. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo calcula la masa total? Suma de masas de los gases, pues nada más. ¿Sí o no? O sea, aquí masa total será igual a la masa de hidrógeno más la masa de oxígeno. Listo. Con esto vamos a resolver el problema. Ahora, vamos a necesitar masas molares de cada uno. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? 2. Masa molar del oxígeno, 32. Listo, jóvenes. Muy bien. Ahora, ojo por aquí. En la última parte de la ley de los volúmenes parciales, hablamos lo siguiente, que el volumen parcial y las moles, ¿qué relación guardan? Directamente proporcional. Entonces acá tengo 30 litros de hidrógeno, 20 litros de oxígeno. ¿En qué proporción están sus moles? ¿En qué proporción están sus moles? ¿Ah? 3 a 2. Claro. Para 30 litros, las moles serán como 3 N. Y para 20 litros, las moles serán como 2 N. Claro. El volumen parcial es directamente proporcional al número de moles. Correcto. Entonces, estamos usando esta relación, jóvenes. El volumen parcial de un gas es directamente proporcional a las moles del gas. ¿Correcto? Listo, jóvenes. Entonces, la masa del hidrógeno
¿A qué será igual la masa de hidrógeno? Al número de moles por su masa molar. La masa de oxígeno, número de moles por su masa molar. Entonces, jóvenes, aquí lo vamos a transformar usando el número de moles. Masa total será igual. Masa de hidrógeno, ¿cuánto sería? 6N. ¿Está bien? Bien. La masa de oxígeno, ¿cuánto sería? 64N. O sea, ¿cuánto es todo esto? ¿Cuánto? 70N. Así, jóvenes. Esto para nosotros, alfa. O sea, jóvenes, el problema pide masa total de la mezcla gaseosa. Pero fíjate, de acuerdo al análisis que hemos hecho, para llegar a la masa total, ¿qué nos falta? N, nada más. Hay que calcular N solamente. Muy bien. Ahora, por otro lado, jóvenes, les pregunto esto. El hidrógeno, ¿a qué presión se encuentra? ¿Cuál es la presión del hidrógeno cuando está solito? Igual que la mezcla. ¿Cuánto es? 16,4. La temperatura del hidrógeno cuando está solito, ¿cuánto es? Igual que la mezcla. Claro. O sea, tienes presión del hidrógeno, temperatura del hidrógeno, tienes el volumen del hidrógeno. ¿Qué puedes calcular con eso? Mole de hidrógeno. Aplicando pavo, ratón. ¿Correcto? Y lo mismo también para el oxígeno, pero basta con uno, pues. Basta con uno. ¿Correcto? Puedes aplicar para el hidrógeno o para el oxígeno. Recuerde, cuando los gases se encuentran solos, según Jones, la ley de los volúmenes parciales, ¿no es cierto? Esto representa volúmenes parciales, ¿no? El volumen parcial es el volumen que ocupa el gas cuando está solo, pero a la misma presión y temperatura que la mezcla, pues. Si la mezcla tiene esta presión, esta temperatura, los gases solitos tienen la misma presión y la misma temperatura. Y como ya conozco el volumen, puedo calcular moles para cada uno. Entonces vamos a aplicar moles para el hidrógeno o para el oxígeno. Cualquiera de ellos, ¿eh? Para el oxígeno, listo. Ya. Entonces aplicamos aquí. Presión por volumen es igual R, temperatura y número de moles. Muy bien. Reemplazamos, jóvenes. La presión del oxígeno, igual que la mezcla, 16,4. El volumen del oxígeno, volumen parcial, 20. La constante R, como la presión está trabajándose en atmósferas, ¿cuánto vale R? 0,082. Muy bien. Temperatura, igual que la mezcla, 500 Kelvin. Y aquí vas a calcular moles de oxígeno. ¿Cuánto sale la mole de oxígeno? Espera. ¿Cuánto? 8 moles. 8 moles. Listo. Ahora, de acuerdo a nuestro análisis, mole de oxígeno es como 2N. ¿Sí o no? Para nosotros, mole de oxígeno es como 2N. Entonces, esto lo igualamos a 2N. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto vale N? 4. Ya conoces N. Entonces, reemplázalo en alfa. Luego en alfa, la masa total de la mezcla gaseosa será 70 por N. ¿Cuánto es? 280 gramos. Así, jóvenes. ¿Hay una clave? Sí. Alternativa. Alternativa E. Elizabeth. Vamos a ver la pregunta número 2. La pregunta número 2. A ver.
Dice, un recipiente de 156 litros contiene 432 gramos de una mezcla de metano y propano. Ahí está, metano y propano. La masa total, 432 gramos. Recipiente, 156 litros. Con 20% en volumen del último gas. O sea, el último gas mencionado, propano. 20% en volumen. Calcule la presión parcial de cada gas en milímetros de mercurio si la temperatura es 7 grados Celsius. Rápidamente lo pasamos a Kelvin. Le sumamos 273, o sea, 280 Kelvin. ¿Qué es lo que pide? Presión parcial para cada gas. Muy bien. ¿Cómo calculas presión parcial? La presión parcial es igual a la fracción molar del gas por presión total. Con esta formulita vamos a resolver el problema. Muy bien. Ojo ahora. Si el porcentaje de volumen del propano es 20%, entonces, ¿qué porcentaje de volumen es para el metano? 80%. ¿Correcto? Así. Además, jóvenes, si ya se conoce el porcentaje de volumen, ¿puedes hallar la fracción molar o no? Sí. Claro. ¿Sí o no? Por la identidad de abogado. ¿Sí o no? Este porcentaje de volumen será igual a ¿qué? A la fracción molar por 100%. Entonces, el 100 pasa a dividir acá. Entonces, ¿cuánto es la fracción molar del propano? 0,2. Fracción molar del metano, 0,8. Listo. Muy bien. Estamos aplicando las relaciones entre fracción molar y porcentaje, ¿no? O sea, identidad de abogado. Por otro lado, a ver aquí. La fracción molar, jóvenes, de un gas y las moles del gas, ¿qué relación guardan? Directamente proporcional, ¿no es cierto? Directamente proporcional, jóvenes. Entonces, como la fracción molar del metano es de 0,8 a 0,2, o sea, de 4 a 1, ¿cómo serán las moles? De 4 a 1. O sea, jóvenes, si tenemos acá N moles de propano, ¿cuántas moles de metano habrá? 4. Correcto, jóvenes. Muy bien. Profesor, ¿y para qué sirve todo eso? Veamos a ver, jóvenes. Bien, la fracción molar no hay problema. Ya lo tienes ya. ¿Qué te falta? La presión total te falta. La presión total de la mezcla. Pero para la mezcla gaseosa, ¿qué es lo que tienes? Volumen. ¿Qué más tienes? Temperatura. ¿Sí o no? Volumen, temperatura. Te falta la presión. Pero para calcular la presión, ¿qué más te falta? Moles totales. Hay que hallar moles totales. ¿Correcto? ¿Y moles totales cuánto es? 5N, pues. ¿Te das cuenta? Entonces, jóvenes, aquí moles totales es 5N. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, ojo, vamos a aplicar, jóvenes, la ecuación universal de los gases, pero para la mezcla. Entonces, necesitamos presión total, ¿no es cierto? Eso necesitamos. Volumen de la mezcla se conoce. No hay problema. R no hay problema. Temperatura de la mezcla se conoce. Moles totales 5N. Pero hay que hallar N. Para calcular presión total hay que hallar N, porque esto es 5N. ¿Y cómo calculo N ahora? Con la masa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Igual que acá, pues. Igual que acá. ¿Sí o no? Igual que acá. Entonces acá se necesita, jóvenes, masa molar. ¿Cuánto es la masa molar del
metano, 16. Del propano, 44. Así es. Entonces, ojo por acá, jóvenes, ojo por acá. A ver. Vamos a ver entonces aquí, a ver, para no rellenar todo acá, jóvenes, la idea ya lo tenemos, jóvenes, ¿ah? La masa total es la suma de masas de los dos gases. Pero la masa de cada uno, ¿a qué es igual? Al número de moles por su masa molar. Y esto es el número de moles. Y vamos a calcular N. Y luego ya finalmente aplicamos la ecuación universal para hallar la presión. Pero esta expresión para nosotros es alfa, porque ahí vamos a reemplazar, jóvenes, y hallaremos las presiones parciales. ¿Correcto? Entonces, acá, jóvenes, cálculo de N. Cálculo de N. ¿Correcto? Muy bien. La masa total es igual a la masa de metano más la masa de propano. ¿Correcto? Listo. La masa total es 432. Eso será igual a la masa de metano. 16 por 4N. ¿Correcto? 16 por 4N. Más la masa de propano. 44 por N. 44 por N. Listo. De acá entonces, ¿cuánto tienes ahí? 432 es igual. ¿Cuánto es todo esto? 108 por N. Y aquí entonces N es igual a 4. Así como es. N sale 4. Entonces, moles totales de la mezcla. 5N. ¿No es cierto? Moles totales es 5N. O sea, moles 5 por 4. 20 moles. Listo. Como ya sabemos entonces moles totales, volumen de la mezcla, temperatura de mezcla, hallamos presión total. Y luego reemplazamos acá. Entonces ahora vamos a calcular presión total. Presión total. Para eso aplicamos la ecuación Power-Ratón. Esta ecuación para toda la mezcla. Lo vamos a aplicar para toda la mezcla, porque estamos calculando presión total. Muy bien. Vamos reemplazando entonces. Presión total. Incógnita. Multiplicado por el volumen. ¿Cuánto es el volumen de la mezcla? 156. Ahora, me pide aquí la presión en milímetros de mercurio. Para que esto salga en milímetros de mercurio, ¿en qué debe estar esto? Milímetros de mercurio, ¿correcto? Entonces aquí voy a calcular presión en milímetros de mercurio y esto también me va a salir milímetros de mercurio. Entonces, para que la presión total me salga en milímetros de mercurio, ¿cuánto debo usar el valor de R? Correcto, muy bien. 62,4. Temperatura absoluta, 280. Número de moles de toda la mezcla, moles totales, 20. Y ahí entonces tenemos la presión total expresado en milímetros de mercurio. ¿Cuánto sale? 2240. Diga. 2240 milímetros de mercurio. Listo, jóvenes. Con esto ya está resuelto el problema. Luego en alfa. Reemplazamos aquí, jóvenes. La presión parcial del metano. Presión parcial del metano será igual a la fracción molar del metano, 0,8
por la presión total, 2240. 1792 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto será la presión parcial del propano? La diferencia, porque puedes aplicar ley de presiones parciales. La presión total es la suma de las presiones parciales, ¿sí o no? O sea, 2240 menos 1792. La diferencia, ¿cuánto sale? 448 milímetros de mercurio. Así, jóvenes. ¿Hay o no hay clave? ¿Qué alternativa sale? Ana, Anita.